Hola, ¿cómo están? Como venimos trabajando hasta acá, hoy vamos a retomar algunos temas para aquellas personas que no pudieron estar presentes en los dos últimos módulos que estuvimos trabajando. Les quiero comentar que estuvimos hablando acerca de lo que son las emociones, acerca de lo que son los estados de ánimo, acerca de la motivación, que es una de las funciones que tenemos las personas que estamos a cargo o que somos mandos medios dentro de una organización. Y la idea es poder retomar algunos conceptos como para que nos vayan quedando en este camino que estamos transitando juntos, que es el de redefinir el concepto de liderazgo. Como ustedes verán hasta acá, nosotros no hemos trabajado un concepto que englobe lo que es el liderazgo, sino que lo venimos redefiniendo juntos. Una de las cosas que estuvimos trabajando fue lo que son las emociones y los estados de ánimo. ¿Y por qué esto? Porque era fundamental hacer una diferencia entre lo que es dar ánimo a nuestro equipo de trabajo y lo que es realmente motivarlos. Cecilia trabajó lo que son los tipos de motivaciones, cómo podemos cambiar una motivación, cómo podemos brindar una motivación a nuestro equipo, pero la principal diferencia era tener en cuenta que dar ánimo solamente cambia las emociones y la motivación en realidad cambia el comportamiento dentro de la institución. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque muchas veces nosotros, desde nuestro rol de líder, no nos damos cuenta o por ahí no consideramos que lo que tendríamos que realizar es un trabajo o algo que lleve a nuestro equipo a motivarse, a tener un objetivo, a poder identificarse y tener un sentido de pertenencia dentro de la organización. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde nuestro liderazgo para cambiar esto? Esto lo veíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad elevar la condición humana. ¿Cómo podíamos hacer? Y habíamos presentado un modelo de gestión o habíamos presentado un nuevo modelo en esto también de redefinir el liderazgo, poder redefinir lo que era el carisma. Generalmente está asociado ser líder a ser carismático. Entonces habíamos visto que tanto el liderazgo como el carisma son conceptos o son habilidades que nosotros las podemos desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que incorporando herramientas podemos desarrollarlas. Generalmente tenemos el mito o tenemos esto asociado de que ser líder se nace, que ser carismático es una condición. Y sí, hay personas que tienen esta condición, ¿sí? Que la tienen innata, que uno ya identifica, ¿no? Pero habíamos visto de poder incorporar esto de que el carisma es algo que se puede desarrollar. Y habíamos dicho lo siguiente, que el carisma era un conjunto de habilidades y que la podíamos desarrollar y multiplicar. Y que teníamos que ver el carisma como un recurso personal y de equipo. Y le habíamos presentado un modelo, ¿sí? Yo tengo una ayuda a memoria para no olvidarme. Entonces habíamos definido cada letra del carisma con una característica. La C de carisma la habíamos puesto que tenía que ser un liderazgo consciente. ¿Y qué quería decir esto? Que como líderes tendríamos que estar presentes en cada cosa que decimos, que sentimos y que hacemos. Y que tenemos que tener en cuenta que esto tiene un impacto dentro de nuestra organización. Cada movimiento, cada cosa que nosotros hacemos se siente en nuestra organización. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces la cotidianidad del trabajo nos lleva a actuar en piloto automático. Entonces nosotros decíamos qué importante que es para nuestro equipo de trabajo que ellos puedan reconocer que cada cosa que nosotros hacemos dentro de la organización es porque estamos presentes. A esto le llamamos ser consciente, estar presente en el aquí y en el ahora y tener conciencia de quiénes somos frente a nuestra organización y cómo nos relacionamos con los miembros del equipo. La A de carisma era la asertividad. ¿Y qué quería decir la asertividad?
La forma de comunicarnos. ¿Qué quiere decir esto? Decir lo que me pasa. La calidad de tu comunicación te define como líder. Entonces, esto de poder decir qué me pasa, la verdad, decimos nosotros, quién soy, cómo soy, mostrarme frente a mi equipo de trabajo realmente con lo que tengo y con los recursos que yo tengo, me hace tener una comunicación asertiva. La comunicación asertiva lo que hace es mejorar mis relaciones. Mis relaciones mejoran mi calidad de vida. Entonces, ser asertivo no es otra cosa que afirmar, reconocer y comunicar. Esto va muy asociado a estar presente a esto de quién soy y cómo estoy frente a mi equipo de trabajo. Después teníamos la R, ¿no? La R, que era la reciprocidad. ¿Y qué tiene que ver esto de la reciprocidad? Y también esto va muy asociado a lo que vimos después, al concepto de poder incorporar el concepto de ayuda dentro del liderazgo. Más allá de la influencia, la ayuda, eso es la reciprocidad. Pero para eso hay que estar dispuestos a dar y a recibir. Uno puede dar ayuda en la medida que está abierto a recibirla. Entonces, de eso se trata la reciprocidad. Y ahí hablábamos de poder ser agradecido y poder demostrar lo que es el agradecimiento a nuestro equipo de trabajo. Y entendiendo que el agradecimiento o el agradecer es la madre de todas las emociones. Esto también lo habíamos trabajado. Después, la I de carisma tenía que ver con la inclusión. No es lo mismo incluir que integrar. Esta diferencia también la habíamos visto, porque esto de poder incluir implica entender que lo distinto me complementa, ¿sí? Habíamos hablado también de la complementariedad, que también cuando no sé si recuerdan, cuando estuvimos trabajando lo que son las 5C del trabajo en equipo, habíamos visto que la complementariedad era una de las cuestiones más importantes a la hora de poder redefinir o definir un trabajo en equipo. Implica entender que lo distinto me complementa. Eso es incluir. Cuando hablamos de la S de carisma, tiene que ver con el sentido de la inteligencia social. ¿Y qué es esto? Entrar en colaboración con los otros, conectar e influir, que son la esencia del liderazgo. Entonces, provocar este sentido de pertenencia de los miembros de mi equipo en la organización hace que nosotros podamos desarrollar un sentido de inteligencia social dentro de nuestro lugar de trabajo. Cuando hablamos de la M de carisma, nos referimos a la mentalidad de abundancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Salirme un poco de esa mentalidad de escasez, de lo que me falta, lo que no tenemos dentro de la organización, y más bien llevar adelante un paradigma que tenga que ver con la generosidad, con la confianza. Recuerden que la confianza también es otra C del trabajo en equipo, de las 5 C importantes del trabajo en equipo. Esto de poder llevar confianza a mi equipo, y recuerden siempre confianza entendida en este concepto de descanso en vos. Confío en vos, descanso en vos, creo en vos, te doy la posibilidad de trabajar porque realmente creo que lo vas a hacer. A eso nosotros nos referimos también, no solo con la confianza, sino con el ser generoso a la hora de poder delegar las tareas con mi equipo, creyendo en que esa persona o que ese miembro del equipo lo va a poder realizar. Todas estas cuestiones las fuimos trabajando en el sentido de que muchas veces nos pasa que nos cuesta delegar y también surgió esto dentro de la charla o cuando estuvimos en el contexto de la presencialidad, donde ustedes planteaban de que sí, que es difícil pedir ayuda, porque muchas veces te hace sentir o te hace ver como que estás flaqueando en tu, digamos, función, en tu rol, y que cuesta muchas veces pedir ayuda. Pero si uno no se atreve a pedir ayuda, es muy difícil recibirla. Esto de dar y recibir, esto de ser recíproco. Y realmente la ayuda, como lo vimos también, es algo que nosotros tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestro rol de líder.
Nos faltaba la última, que era la A, que era el aprendizaje continuo, la A de carisma. ¿Y por qué el aprendizaje continuo? Porque como líderes, y como líderes sobre todo del siglo XXI, lo que nosotros estamos haciendo es redefinir un concepto de liderazgo que se venía trabajando hasta acá. ¿Y qué ocurre? Si nosotros como líderes no estamos dispuestos a aprender todo el tiempo, es muy difícil que podamos desarrollar nuestra función o nuestro rol adaptándonos a las nuevas necesidades de los equipos, que hoy en día están más basadas en lo que son las habilidades blandas, ¿no? Esto de la empatía, esto de poder considerar al otro como un legítimo otro. Pero por sobre todas las cosas, el aprendizaje continuo conlleva la posibilidad de no tanto de aprender, sino de poder desaprender lo que vinimos viendo hasta acá, o nuestra manera de desenvolvernos hasta acá. Desaprender para poder volver a construirnos, ¿sí? Entonces, la pregunta que surgía en la presencialidad era, ¿qué pasa si nosotros como líderes, en vez de ser asertivos, somos descalificadores? ¿Qué pasa si en vez de ser incluyente, nosotros excluimos a los miembros de nuestro equipo? ¿Qué pasa si en vez de desarrollar una inteligencia social, nosotros somos torpes sociales, le llamábamos? ¿Qué pasa si en vez de ser generosos somos codiciosos? ¿Y qué pasa si en vez de ser aprendices somos arrogantes? Estas eran preguntas que nosotros dejábamos para que podamos mirarnos o hacer una introspección a nuestra manera de liderar. Y otra de las preguntas que dejábamos era si conocen a alguien así. O sea, si ustedes pueden identificar estas características en alguien así. ¿Existe alguien así? Y la mayoría contestó que sí. Entonces, si nosotros podemos visualizar estas cuestiones, ¿se acuerdan que también charlábamos de esto? Visualizar estas cuestiones en otros, es por alguna razón. Empezar a mirarnos como líderes para poder redefinir este paradigma. Otra de las cosas que nosotros trabajamos también en estos módulos fue los niveles de liderazgo o los estilos de liderazgo. Y la verdad que no nos detuvimos tanto, esto ustedes van a tener cargada en el aula virtual, no nos detuvimos tanto en lo que son los conceptos, pero sí hicimos hincapié en los estilos de liderazgo. Y ahí surgieron varios estilos que, como yo les explicaba, hay mucha bibliografía acerca del estilo de liderazgo. Obviamente que nosotros esto lo estamos trabajando desde la mirada del coaching ontológico. Y le habíamos propuesto 10 definiciones básicas de liderazgo, que son las que encontramos en lo que tenga que ver PNL, lo que tenga que ver con coaching. Y encontramos varios estilos. Y fuimos nombrando nosotros los estilos de liderazgo. Y ustedes fueron identificando características, entonces no nos detuvimos mucho, pero sí lo van a tener cargada en el aula virtual. Entonces, ¿qué hacemos primero para poder cambiar y redefinir esto de el nuevo paradigma de liderazgo? Primero tenemos que querer cambiarlo, o sea, esto de querer tener la intención. Segundo, tenemos que formarnos para eso, porque como son habilidades, nosotros podemos aprenderlas y desarrollarlas. Y también tenemos que practicar. ¿Y cómo es esto? Todas estas cosas o todas estas herramientas que nosotros vamos incorporando en el curso, poder desarrollarlas, poder llevarlas a la práctica. Yo siempre le digo, con una acción que hagan, de construir no lleva tiempo. Entender que hoy en día para poder relacionarnos tenemos que ir modificando ciertas conductas, lleva tiempo. Pero con una acción que nosotros vayamos practicando o poniendo en práctica todos los días, esto va a ir generando un cambio dentro de mi organización. Y también viralizar, compartir todos los conceptos que ustedes están aprendiendo o todos los conceptos que ustedes van incorporando en el curso, poder compartirlo y llevar adelante con su equipo de trabajo. Entonces, querer, saber, poder y comunicar. Cuando hablábamos de qué hace hoy al líder ser un gran líder, hablábamos de que había un cambio de imagen, ¿no? Y que se definía y se redefinía por 3 preguntas básicas. Primero era,
¿dónde estás buscando para anticipar el cambio dentro de tu organización? Y que esto, ¿se acuerdan que nosotros les decíamos que se veía esto en el calendario? Y era la pregunta de ¿con quién estás gastando tu tiempo? ¿Con quién estás conversando? ¿Con quién te estás relacionando dentro de la organización? ¿Y por qué esta pregunta era importante? Porque los grandes líderes no están mirando cabeza abajo todo el tiempo, como decíamos. Ven siempre alrededor de las esquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que están construyendo futuro, que están anticipándose a los cambios. Los cambios siempre vienen dentro de la organización. Un ejemplo que poníamos era el hecho de la pandemia, donde nosotros como organización tuvimos que adaptarnos, readaptarnos a un montón de cuestiones. Hoy en día ya nosotros no podemos estar con un manual desarrollando nuestras funciones, porque generalmente tenemos que estar anticipándonos al cambio. Entonces, esto era muy importante respondernos. ¿Con quién yo me estoy relacionando dentro de mi organización? La segunda pregunta era cuál era la medida de las personas y de la red de profesionales y mi conexión que yo tengo dentro de la organización. Y esto, ¿por qué era importante respondernos? Porque nosotros generalmente nos movemos en una red de conexiones. ¿Cuál es nuestra red de conexiones? Esa red que nos hace sentir cómodos, esa red donde nosotros ya desarrollamos nuestra función y con este hablo porque sé que este es el que me responde, con este nomás yo me relaciono porque piensa más o menos parecido a mí. Entonces nosotros planteábamos que como líderes justamente nosotros tenemos que extender nuestra red de conexiones y poder relacionarnos justamente con aquel que piensa diferente. Porque es de ahí de donde vienen los grandes cambios, del que piensa distinto a mí. Entonces, comprender que tener una red mucho más diversa es una fuente de identificación y en realidad es una potencialidad para mí como líder, hace que nosotros podamos pensar de manera diferente, porque justamente estamos viendo lo diferente. Esto tenía que ver con salir de mi red o de mi zona de confort, donde yo estoy cómodo, simplemente relacionándome con las personas que piensan igual a mí, y poder empezar a ampliar esa red de contactos. La tercera pregunta era si eras lo suficientemente valiente para poder abandonar la práctica que te hizo exitoso hasta hoy o llegar a donde estás hasta hoy. ¿Y por qué? Porque esto veíamos de que hay una expresión que siempre te dicen, no, camina derecho que vas bien, camina por acá. Y en realidad eso lo que hace es que lo más probable es que siempre vamos a seguir haciendo lo mismo. Y recuerdan que en la primera clase nosotros hablábamos, esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una gran locura, ya lo decía Einstein. Entonces, en aquel tiempo, si nosotros estamos esperando un resultado diferente, haciendo siempre lo mismo, y lo más probable es que nuestro resultado nunca va a cambiar. Nuestro equipo de trabajo va a seguir siendo siempre igual, porque yo voy por este camino derecho. Entonces hablábamos de que ser líder, los grandes líderes, se atreven realmente a ser diferentes, pero no solo hablan de tomar riesgos, realmente los asumen. Entonces definíamos el liderazgo desde esas tres preguntas. En realidad no es que lo definíamos, sino que estamos buscando juntos esto de poder redefinirlo, ¿sí? Y también hablábamos de lo importante que es como líderes construir la resistencia emocional. ¿Y qué era esto? Estar preparados a los no que vamos a tener, los no que vamos a tener. Nuestra función como mando medio es poder recepcionar las ideas de nuestro equipo de trabajo, que son los que llevan adelante la parte operativa, y poder llevárselos no al que ejecuta o al que da la autorización de si podemos realizar ese trabajo o no, o podemos realizar ese proyecto o no. Y que la mayoría de las veces nosotros nos encontramos con una pared. La mayoría de las veces tenemos que convencer al otro de que la idea de mi equipo de trabajo es buena, o muchas veces nosotros tenemos que convencer a nuestro equipo de trabajo de la idea que nos plantea nuestro jefe, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos el no del equipo o cómo hacemos cuando tenemos el no de nuestro jefe? Y muchas veces nos va a pasar. Muchas veces nos va a pasar y entonces nosotros llamamos esto de construir la resistencia emocional, es estar preparado para que nos digan que nuestra idea es mala,
para que nos digan que nuestra idea no va a resultar o para que nos digan que nuestro equipo no va a servir para eso. A eso llamamos esto de construir la resistencia emocional y la hemos trabajado, ¿sí? Generalmente también decíamos esto, las personas que se te unirán a tus nuevas ideas no son justamente los que piensan muy parecido a vos. Van a unirse a aquellas personas que a veces caminan por lo diferente, ¿no? Entonces, qué importante es poder ampliar como líder en nuestra red de conexiones. Entonces, ¿qué hace hoy a esto de ser un gran líder, no? Y poníamos el ejemplo que yo decía, bueno, a ver cómo resulta esto. Poníamos el ejemplo de un estudio que se hizo con gallinas, básicamente. Un estudio y que a través de ese estudio se comenzaron a reelaborar teorías del liderazgo, ¿no? Bueno, un biólogo que le interesaba ver cómo podía mejorar la productividad de sus gallinas. Y si te pones a pensar, era algo fácil porque podíamos decir, bueno, por la cantidad de huevos que ponen. No, él realmente quería estudiar cómo era el concepto de mejorar la productividad, teniendo en cuenta que las gallinas viven en grupo. Entonces, ¿qué hizo? Separó los dos grupos, separó dos grupos. En un grupo puso un grupo promedio de gallinas que ponían cierta cantidad de huevos, que no eran las mejores, digamos, pero era un grupo promedio que funcionaba y los puso a vivir, las puso a convivir. Y en otro grupo puso lo que él llamaba la super gallina, esa que era la que ponía todo el tiempo huevos, la que era la mejor, digamos, y seleccionó las mejores y también las puso a vivir en grupo. Durante 6 generaciones llevó adelante este estudio. Entonces decía, bueno, las dos están viviendo en grupo. Uno era un grupo promedio y el otro era un grupo de super gallinas. ¿Qué pasó al final de las 6? ¿Qué pasó transcurridas las 6 generaciones y qué pudo ver y qué se pudo comprobar? ¿Qué pasó con el primer grupo? El primer grupo estaban todas bien, todas gordas, llamaba él, todas con plumas, y su producción había mejorado drásticamente. ¿Y qué pasó con la otra? ¿Qué pasó con el grupo de las super gallinas? Decía que solamente vivieron 3. Y esas 3 vivieron porque picotearon al resto hasta morir. ¿Cuál sería la moraleja de esto, no? Que aquellas gallinas que individualmente eran productivas, solo lograban el éxito suprimiendo la productividad del otro. Entonces, cuando uno cuenta esta historia, te pones a analizar y decís, bueno, no solamente a veces es el reflejo de mi organización, sino que también a veces es el reflejo de mi vida, esto de la competitividad, ¿no? Que es algo que también nosotros tenemos que ir como líderes desterrando o viendo que siendo superestrella o super gallina, solo no vamos a llegar. A lo mejor vamos a mejorar nuestra productividad o no. Pero como somos seres sociales y estamos viviendo en grupo y a la vez nosotros representamos a un grupo de trabajo, es muy difícil pensar el liderazgo como superestrella, ¿sí? O como solamente la persona que se empodera de recursos o se empodera de poder, valga la redundancia, si nosotros no entendemos que tenemos que convivir con nuestro grupo. Entonces, la única forma de que el más productivo tenga, si nosotros seguimos pensando que la única forma que el más productivo tenga éxito sea suprimiendo la potencialidad del otro, realmente nosotros tenemos que encontrar una manera de trabajar, y no solamente una manera de trabajar, sino una manera de vivir mejor. También esto salía con el grupo en la presencialidad, que siempre vamos a encontrar uno que está más formado que nosotros, siempre vamos a encontrar uno que está más capacitado, o sea, siempre va a haber uno que es superestrella o supergallina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la diferencia y cómo podemos distinguirnos? Básicamente, confiando y trabajando con nuestro equipo. Entonces, ¿qué hace que un líder realmente hoy sea más exitoso o tenga un grupo más exitoso que otro? Y esto también lo hemos visto. El factor fundamental era la cohesión social, lo habíamos visto desde ese lugar.
y la cohesión social y el capital social, esto poder tener en cuenta el capital social con el que yo cuento, lo que yo tengo en mi equipo, donde la cultura de la ayuda se hacía muy evidente, ¿sí? Entonces, ayudar implica que yo no tengo que saberlo todo, solo tengo que poder saber darla y recibirla. Esa es la diferencia que hoy marcan con esto de poder salir de ese concepto de competitividad y poder encontrar en el capital social y en la cohesión social esto de redefinir y mejorar nuestros estilos de liderazgo. Y bueno, y también poníamos un ejemplo donde, que a muchos les llamó la atención, donde hay lugares en el mundo donde ya comienzan a, por ejemplo, establecer una hora en donde el personal o el grupo de trabajo se encuentra para poder relacionarse. Poníamos el ejemplo de Suecia, que tienen un ritual que se llama fika, donde se reúnen los trabajadores a cierta hora del día y comienzan a conocerse, a relacionarse. Y decíamos, y poníamos y contábamos el ejemplo, y la pregunta era, ¿esta gente se volvió loca realmente? Se volvió loca porque considerar una hora de trabajo como una hora de esparcimiento o una hora donde el personal se reúne, ¿realmente es importante? Y decíamos que sí, porque esta gente advirtió que cuando la cosa se complica dentro de una organización, y generalmente las cosas se complican dentro de las organizaciones, las personas necesitan un soporte social. ¿Por qué? Porque las organizaciones no son las que tienen ideas, las ideas las tienen las personas. Entonces, ¿qué motiva a las personas? Justamente los lazos, las relaciones y la confianza que desarrollan con otros. Y eso es el capital social. Entonces, para no aburrirlo, cerrábamos con que estos lazos y esta confianza realmente se construye con valores. Y el valor de una organización, el sentido de pertenencia de una organización, lleva tiempo. Entonces, no es que nosotros decimos que esto se trate de una camaradería o donde todos tengamos que ser amigos, no. Simplemente se trata de establecer lazos y considerar que las relaciones sociales son necesarias para poder llevar adelante y para poder cumplir con mi rol de líder. Y cerrábamos el ejemplo con que no solamente tenemos que redefinir el liderazgo, sino que necesitamos hacerlo, porque hoy en día ya nos muestra que tenemos que tener un cambio en la manera de trabajar y en la manera de vivir. Necesitamos otro estilo de liderazgo, a lo mejor no estilos que estén definidos en un libro, sino un estilo donde nosotros podamos ver a la persona como un observador distinto y poder legitimarlo como un otro. Y desde ese lugar construir relaciones y construir capital social y cohesión social dentro de mi organización. Y dábamos el ejemplo para no dar un concepto, sino cómo podemos empezar a visualizar el liderazgo. Y decíamos que podíamos identificarlo como una panícula de arroz. ¿Por qué? Porque en el pico de estación, allá en la cima de nuestro poder, es hermosa, es verde, nutre al mundo, llega al cielo. Ahora, cuando pasa la cosecha, se arquea con gratitud y humildad para poder tocar la tierra de la que proviene. O sea, no es algo trillado lo que estamos diciendo, al contrario, realmente es así. Un líder necesita, para brillar, necesita principalmente ser humilde y poder reconocer que solo no va a lograr su objetivo porque justamente necesita del otro. Muchísimas gracias.